vimos los primeros 3 versículos la semana pasada, vimos que esta carta, muchos ponen en duda que Pedro la escribió porque simplemente lo ven a él como un simple pescador, como una persona sin estudio ni nada de eso, pero no se acuerdan, se les olvida que estuvo con nuestro Salvador Jesucristo y toda esa sabiduría, ese conocimiento lo adquirió de parte de Él. Entonces Él nos hablaba de que nos hizo renacer para una esperanza viva en la parte última del versículo 3. Entonces así nuestro Salvador Jesucristo nos hizo renacer una esperanza viva, viva porque Él vive. Él dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Yo he vencido al mundo, tengan ánimo, ustedes también lo vencerán. Entonces hay que aguantar, hay que soportar. Aún en medio de las pruebas tenemos esa esperanza viva de la que nos habla la palabra de Dios. Y así continúa el versículo 4 para decir, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia que nos espera de parte de nuestro Creador, de parte de nuestro Salvador Jesucristo, es una herencia sin mácula, sin contaminación. Si la ponemos en contraste o en comparación con las herencias que el mundo deja aquí en la tierra, nos daremos cuenta que las herencias que el mundo deja a las familias son contaminadas. Muchas veces esas herencias se adquirieron por medios fraudulentos, por medio de mentira, por medio de hasta asesinato, se puede decir. Muchas de ellas son buenas, son decentemente adquiridas y todo ello, pero si no tienen la guía de Dios, si no tienen la presencia del poder del Espíritu Santo obrando en las vidas, esas herencias llegan a destruir familias enteras. No sé cuántos de ustedes conozcan familias, pero a mí me ha tocado conocer familias aquí y en mi pueblo y en otros pueblos por medio del testimonio de otras familias, como al recibir esas herencias, la familia se ha separado, se ha peleado, se ha de tiro distorsionado totalmente. En ciertos casos aún hasta se llegan a matar entre hermanos por las herencias. Entonces, la herencia que Él nos ha dejado, o que Él nos da, o que tenemos preparada, reservada en los cielos para nosotros, es sin mácula, sin contaminación, es pura, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Entonces, para nosotros esa herencia que sentimos que aún no la tenemos, porque a veces he escuchado la opinión o alguien que menciona que dice, parece que me iba mejor que cuando era de otra religión o antes de acercarme a los caminos de Dios, y ahora parece que me acerqué a los caminos de Dios y parece que todo va mal, todo me persigue, todo va a Él. Bueno, así es. Jesús no dijo que íbamos a estar en un lecho de rosas, ¿verdad? Al venir a Él. Es un mundo lleno de prueba, lleno de pecado también, en el cual estamos viviendo. Pero si tenemos esa herencia, si tenemos las arras del Espíritu que Dios nos da como enganche, entonces podremos sobrellevar esas cosas negativas que suceden en nuestras vidas. Entonces, somos hijos de Dios, somos hermanos como hermanos de nuestro Salvador Jesucristo, se puede decir, y herederos del reino de Dios. Cada uno de ustedes tiene una herencia reservada en los cielos, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Así es que cuando lleguen al cielo van a recibir su galardón. Así como había 3 mujeres que murieron, 3 buenas amigas, y se fueron al cielo y recibieron al entrar allí, la recibió muy bien. Vamos a decir que San Pedro, porque es el que dicen que está a la puerta, ¿verdad? Las recibió a todas muy bien, todas, y no, pues qué bueno, bienvenidas a la gloria y todo eso. Dice, solamente tenemos un requisito. El piso del cielo estaba lleno de patos. Había muchos patos. Y decía, el único requisito que tenemos aquí es que no vayan a pisar un pato. Porque si pisan un pato, entonces les vamos a tener que amarrar, encadenar o esposar con el hombre más feo que encuentremos en el cielo. No, pues ahí andan ellas disfrutando del cielo, caminando para allá y para acá, y con mucho cuidadito, pisando hasta de puntitas y todo eso para no pisar un pato. Y de repente una de ellas se descuida de tanta emoción y pisa un pato.
Luego se presenta un ángel ahí y trae a un hombre bien horrible, bien feo, y pon la esposa ahí, ni modo. Ya la otra anda con más cuidado también, y así andan caminando, y también con la emoción, la otra también da un paso atrás y pisa un pato, nomás yo, ¡cuac! ¿Verdad? Viene el otro también y también lo amarra con un hombre muy horrible, muy feo también. La otra ya anda con más cuidadito, dice, pues la eternidad se la van a pasar así. Anda con mucho cuidadito, mucho cuidadito. De repente le llega un ángel y la amarra con un hombre bien opuesto, bien guapo y todo eso, bien parecido y todo eso. Y ella se siente pues, bien contenta, bien gustosa. Y dice, pues yo no sé qué haría que a mí me tocó y me amarraron contigo. Y el camarada dice, yo no sé qué hizo usted, señora, pero yo pisé un pato. Ya se la imaginarán, ¿verdad? Es que tengan cuidado cuando lleguen al cielo, ¿ok? Versículo 5. El versículo 5 lo vamos a ver en dos partes también, ¿ok? Dice, primeramente, tenemos esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y dice, que sois guardados por el poder de Dios. Es una parte del versículo 5 ahí. La Escritura siempre nos enfatiza todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque somos lo que somos por Él. Por Él es que somos salvos por el poder de Dios. Por la gracia de Dios es que somos salvos. Por lo que Dios ya hizo por nosotros, por lo que Dios está haciendo y ha hecho por nosotros, es que somos lo que somos. Si ustedes se sienten agradecidos espiritualmente hablando de que Dios los rescató y reconocen lo que Dios ha hecho por ustedes, ¿ok? Entonces, somos por Él. Somos guardados por el poder de Dios. Es por eso que Pedro nos dijo en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿ok? Ahora yo les pregunto a ustedes, nos hizo renacer. Sabemos y conocemos que la palabra de Dios dice que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes y quiero que se queden con esa pregunta. ¿Todos ustedes saben y entienden lo que es nacer de nuevo? Si hay alguno de ustedes que no conoce y no está seguro lo que es, o si sabe lo que es y nunca ha sentido que ha nacido de nuevo, por favor, no se vaya de aquí sin antes platicar conmigo, o con Hubert, o con Daniel, o con Gervasio, con personas que ya tienen años caminando en el Señor y que conocen bien el Evangelio, o con el hermano Iván también, ¿ok? Entonces, ninguno se vaya de aquí si no tiene la seguridad de que si algo le pasa hoy o mañana, y no tiene esa seguridad de que va a la presencia de Cristo Jesús para ir a caminar entre los patos, entonces, por favor, no se vaya de aquí, ¿ok? No se vaya de aquí si no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, diciendo esto, hay muchas iglesias que viven diciendo a la gente todo lo que el hombre tiene que hacer para ganarse la salvación. Y ustedes saben que la salvación no se gana. La salvación es un don gratuito que Dios nos ha dado. ¿Ok? Ahora, Dios ya te dio la salvación. Y Él en otros lados de la Escritura nos pregunta y nos dice, pon a trabajar esa salvación que ya te dio. Y nos hace la pregunta también en otras ocasiones donde dice, ¿qué has hecho con la salvación que te dio? Así como cuando Jesucristo nos da el ejemplo de que dejó los talentos a las personas y uno los invirtieron correctamente y cuando regresaron le entregó un poquito más. Así también nosotros. Él nos ha dado la salvación, ahora pónganla a trabajar, porque por medio de ella hagan en cuenta que ustedes están invirtiendo en ello para tener ese galardón allá en el cielo, para que no nos vayan a encadenar con la mujer más fea o con el hombre más feo, ¿verdad? Entonces, pongan a trabajar su salvación y si no están seguros que la tienen, entonces no se vayan sin recibirla. Estas personas que muchas veces les dicen lo que tienen que hacer para ganar la salvación, no les dicen que por sí solos no pueden hacer nada,
que necesitamos el poder de Dios. Y eso lo vemos continuamente en las religiones. La religión te dice cómo ganarte el cielo, cómo ganarte la salvación. Pero el cristianismo puro y sin mácula te dice, Cristo te da la salvación, ahora ve y ponte a trabajar en ella, ponte a trabajar con ella, hazla crecer, hazla fructificar. Después todo nuestro Salvador Jesucristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y lleváis mucho fruto. Él no nos salvó para simplemente tomar nuestra foto y ponerla en el paseo del pasillo de la fama del cielo, ¿ok? Él nos salvó porque Él sabe que está haciendo una inversión en nosotros y nos puede mandar a hacer crecer esa salvación, ese regalo inmerecido que nos dio. Entonces, no les dicen, Dios ya lo ha hecho todo por nosotros y que es necesario depender de una relación con Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, si no permaneces en mí, nada puedes hacer. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, no les quiero dar tampoco falsas esperanzas de que ya no tienen que hacer nada, de que Dios les dio todo y todo eso, ¿ok? Recuerden, y ustedes háganse la pregunta cuando se ven en el espejo. El que es de Dios, las cosas de Dios desea, las cosas de Dios busca. Y si ustedes tienen esa duda porque no sienten esos deseos y todo ello, quizás simplemente necesitan hacer un compromiso de nuevo con el Salvador Jesucristo. Quizás ya recibieron al Espíritu Santo como el nacimiento espiritual, ya nacieron de nuevo, pero no lo han alimentado. Está débil en ustedes y no tiene ese deseo de pedir más de las cosas de Dios. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ese es el alimento espiritual, es el alimento que el Espíritu te pide. Si no tienes esos deseos, entonces yo pondría en duda, necesitas hacer un compromiso verdadero. Ven a los pies de la cruz y pídele perdón a Dios. Y dile que te llene del poder del Espíritu Santo. Dile que ponga en ti esos deseos, de manera que platiques y ores con Él. Entonces, si queremos ver lo que se logra tratando de vivir una vida justa por nuestro propio esfuerzo, veamos lo que nos dice Pablo en Romanos 7:21, donde dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, si alimentas la carne, vas a estar sirviendo la ley del pecado. Si alimentas el espíritu, vas a estar sirviendo a Dios. Hagan en cuenta que ustedes tienen, yo siempre doy la ilustración de los gallos de pelea, porque yo era gallero cuando estaba jovencillo. Y hagan de cuenta que yo les doy 2 gallos a cuidar, o hagan de cuenta que les doy un gallo blanco y uno negro, y el gallo blanco representa el espíritu, el gallo negro representa la carne. Y yo te los doy a cuidar los dos a ti y te digo, yo no sé cómo le vas a hacer, pero de aquí a un mes los vamos a pelear y quiero que estés bien seguro que el gallo blanco va a ganar. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Vas a alimentar al gallo blanco, lo vas a ejercitar, lo vas a hacer ejercicio con él y todo ello, alimentarlo bien, ponerle una dieta saludable. Y al gallo negro lo vas a poner a dieta, no le vas a dar de comer para que esté débil, para que no pueda ni levantar la pata. Y el otro nomás llegue y se lo trague, ¿verdad? Entonces es lógico, es simple, sentido común. De lo que ustedes se alimenten es lo que va a dominar su vida. Se alimentan de la carne, van a hacer cosas carnales que los va a llevar a la muerte, que los va a llevar a la carne, a la ley del pecado. Si se alimentan del Espíritu, de la palabra de Dios, en oración y todo ello, van a tener un éxito en la vida espiritual. Y vean que es hermoso caminar en los caminos de Dios sabiendo que traes paz contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, sientes que Dios te protege, que Dios está contigo. Nada te puede suceder más que lo que Dios permite, y si lo permite y es algo de dolor, es porque tiene un motivo y te va a dar las fuerzas para poder soportar.
porque no nos ha dado ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para darnos la prueba, la tentación, lo que ustedes quieran llamarle, que nos da el poder para poder soportar y pasarla. Entonces, todo es por la gracia de Dios. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿entonces nosotros nada tenemos que ver en esto? Sí, sí tenemos algo que ver. Continuamos en el versículo 5, que dijo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿se dan cuenta? Tenemos una obligación, sí tenemos algo que hacer, es creer en nuestro Salvador Jesucristo, simplemente poniendo nuestra fe en Él. Yo les he hecho mucho la pregunta y mucha gente por alrededor del mundo, si le preguntas, ¿crees en Dios? ¿Crees que hay un Dios? Oh, yo sí creo que hay un poder sobrenatural, que sí hay una fuerza, o simplemente sí creo que existe Dios. Pero la segunda pregunta, ¿le crees a Dios? Cuando vinieron y le preguntaron al Salvador Jesucristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En Juan 6:28. Entonces, si se fijan, Dios no nos pide que entendamos todo. Él simplemente nos pide que creamos en Él. ¿Le crees a Dios? Ya una vez que tú crees en Él, Él conoce tu corazón. Una vez que te has entregado a Él, le pides perdón por tus pecados de corazón. Él sabe bien si te arrepentiste o simplemente estás tratándole de tapar al ojo al macho, como decimos nosotros por ahí. Él sabe, Él conoce. Entonces, Él te va dando en el entendimiento a través del poder del Espíritu Santo que vive en ti. Entonces, por la fe es que demostramos al creer en el Salvador Jesucristo. Sí, somos salvos por la gracia de Dios. Como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero si seguimos al siguiente versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no nos salvó simplemente para tener nuestra foto ahí. Uno más, y ahí va creciendo, ¿verdad? No, es uno más que está haciendo buenas obras y que demuestra con hechos que en verdad ha puesto su fe en Él. Entonces Dios nos capacita para poder vivir una vida cambiada, llena de fruto que honra y glorifica a Dios. Porque como dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por ello nos espera la salvación que Dios tiene preparada para nosotros. Versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ven, tenemos que pasar ciertas pruebas, no nomás, nos salva y ahí te va todo. No, vamos a ser probados. Y siempre, casi siempre, con la experiencia que he tenido, casi siempre me he dado cuenta que Dios prueba, moldea a su siervo, al instrumento, antes de usarlo. Y nosotros así hacemos también. Cualquier instrumento que vamos a usar, a mí me encanta meter mis manos en la cocina ahí, a veces, pero yo siempre antes agarro el cuchillo y antes de ponerlo sal, agarro no sé cómo le llaman en varias partes de México o en otros países, pero en México le llaman la chaira, y como una lima que está ahí, nomás le dan unos talloncitos, bien filosito, y lo uso. Entonces, Dios nos prepara a todos nosotros también. ¿Se acuerdan? También Pablo le dice a Tito y a Timoteo también que al hombre que se prepara, que Dios quiera poner a enseñar y todo eso, dice que busque hombres que tengan conocimiento, que estén preparados también. Y he ahí la gran diferencia de cuando pastores
que simplemente salieron porque vieron la situación como un buen negocio. Porque así se ve hoy en día en muchos lugares el ministerio, un buen negocio. Y van y estudian teología y estudian algo y se ponen a enseñar, pero con los ojos puestos en el dólar, en el dinero. Entonces, ahora yo también creo que no es necesariamente que todos tengan que padecer un dolor antes de que Dios los use, porque si tú creciste en un hogar cristiano, escuchando el Evangelio, escuchando las buenas nuevas, escuchando el amor de Dios, no tienes que esperar a que Dios te discipline para que te pueda usar. Si tú eres obediente, Dios te va a usar. Entonces, sí, la mayoría de las veces nosotros tuvimos que pasar por pruebas bastante grandes para poder reconocer la grandeza, la gracia, el poder, la misericordia de Dios. Y yo les exhorto que si ustedes son obedientes, no tienen que esperarse a pasar esas pruebas tan grandes. En Santiago 1, del 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Lo ven? Tiene un propósito. Las pruebas tienen un propósito de hacernos madurar, de hacernos cambiar el carácter, de hacernos mejor, de moldarnos más y más a la imagen misma de Salvador Jesucristo. Después de todo, si nuestro Creador, si nuestro Rey, si nuestro Salvador padeció persecución, padeció dolor, padeció todas angustias, ¿por qué no hemos también nosotros de padecer una parte de todo ello? Entonces, ¿cuántos de ustedes oran como yo? Señor, hazme útil a tu reino. Señor, transfórmame más y más a la imagen misma de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, úsame hoy, ponme en el camino de personas que necesitan escuchar de ti. Me imagino que la mayoría de todos ustedes lo hace. Pero debemos estar preparados, porque si queremos que Él nos transforme más y más a la imagen misma de nuestro Salvador Jesucristo, quiere decir que debemos de estar dispuestos a pasar dolor, persecución y, si es posible, hasta la muerte. Porque vamos a ser probados. Y a través de las pruebas nos damos cuenta de tantas cosas que hacíamos que ahora no hacemos, porque ya no somos los que éramos antes. Las pruebas tienen como fin de hacernos cambiar el carácter. Nos damos cuenta que ya no pertenecemos a un mundo lleno de pecado, y a veces nos critican y se burlan de nosotros porque no queremos participar en esas obras de maldad que quizás en un tiempo fuimos también nosotros partícipes. Y ahora nos critican porque defendemos lo justo y lo moral. Y esto es parte de una continua persecución que vamos a seguir pasando toda la vida. Pero díganme, ¿qué tanto puede ser eso comparado a los misioneros que están allá, que verdaderamente están pasando una persecución? Entonces, simplemente tenemos que pedirle a Cristo Jesús que nos ayude a soportarlas. Él dijo en Mateo 5:10, dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Se acuerdan en la Biblia quién más mejor que un ejemplo que Job, de una persona que sufrió las pruebas, una persona justa, dice la Biblia que era? Y él dice en Job 23, dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios nos conoce y sabe lo que tiene que cambiar y moldear en cada uno de nosotros. Y lo hace para mejorarnos. Porque nosotros le pedimos: Señor, hazme más como tú. Y aquí la Escritura dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
¿Saben cómo fundían el oro? ¿Cómo lo hacían más y más puro? Los que trabajaban el oro lo hervían y lo movían hasta que podían ver su rostro reflejado en él, como un espejo. Ahora imagínense si la obra que Jesús está haciendo en nosotros por medio del Espíritu Santo, y la Biblia nos da a entender y nos dice por ahí las Escrituras que Él nos transforma de gloria en gloria a la imagen misma de Cristo Jesús. Entonces, Dios a veces nos tiene como el oro purificando, y a veces tiene que subirle la temperatura al fuego. Y a veces sentimos que no hay salida, que solamente estamos recibiendo un problema tras problema. Pero Él sabe lo que soportamos, Él sabe lo que aguantamos, y a veces le sube, y cuando piensa que vamos a salir del caso, de donde estamos sirviendo, por decir así, le da el bajoncito. Pero tiene como fin transformarnos más y más a la imagen misma de nuestro Salvador Jesucristo. Imagínense también los que trabajan el barro, cómo lo mueven, cómo lo forman, y a veces parece que ya tienen la figura hecha y formada, y van y la tumban también, la cortan. Ahora, sí, Dios nos sube la temperatura a veces para que quiere ver su rostro reflejado en nosotros, y nosotros queremos ser como Él. Él sabe lo que aguantamos. Él hace lo que tiene que hacer para ayudarnos. En Romanos 5 dice así, Romanos 5 del 1 al 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza viva de la que nos habla Pedro aquí, una esperanza viva, nos la da por medio de tribulaciones, pruebas, y nosotros soportando la paciencia. Así que cuando lleguen las pruebas hay que recibirlas con la actitud de como nos dijo Santiago aquí, de que hay un fin detrás de todo ello, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El versículo 7 al último dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, esa esperanza para cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados. Soportamos y puede decir: bien hecho, fiel y buen servidor, entra a la gloria del Señor. Versículo 8 y 9 dice: a quien amáis, hablando de nuestro Salvador Jesucristo naturalmente, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Obteniendo el fin de nuestra fe, ¿lo ven? Eso es lo que nosotros debemos hacer, tener nuestra fe, creer en Cristo Jesús, creer en su obra redentora, creer en lo que Él nos dice, siendo obedientes, poniendo en práctica sus mandamientos. Y luego obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Me recuerda un versículo que está en 1, 2 de Timoteo. ¿Se acuerdan? Ya se los he dicho, donde Pablo le dice a Timoteo, dice: continúa haciendo lo que estás haciendo, porque haciendo estas cosas no solamente te salvarás a otros, sino que también te salvarás a ti mismo. Y se acuerdan que les di la ilustración de esta persona que apenas podía caminar en la tormenta de nieve, y se dio por vencido porque ya tenía horas caminando, y dijo: aquí me voy a hacer a un lado, ahí voy a esperar la muerte.
cuando fue y se sentó a un lado y acomodó un poquito para acomodarse mejor, al quitar un poquito la nieve se dio cuenta que estaba alguien más ahí también. Y lo destapó y le llamó la atención que estaba una persona ahí también. Lo destapó de momento y le tentó el pulso y se dio cuenta que aún tenía vida en él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo destapó completamente, lo destapó y lo cargó en él y continuó caminando. Y para sorpresa de él, a unas 15 yardas adelante estaba una casita, una choza. Solamente faltaba poquito más para llegar ahí. Y cuando llegó ahí, prendió la chimenea, echó fuego, se calentaron y todo ello. Y después le dio gracias a Dios y se puso a meditar en ello. Cómo el esfuerzo de salvar a esta persona no solamente la salvó a ella, sino que también se salvó a sí mismo, porque él ya se había dado por vencido. Entonces así también, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas también. Gloria a Dios por todo ello. Entonces, aunque nunca hemos visto la cara personal de nuestro Salvador Jesucristo, aunque no le tenemos enfrente o no nos ha hablado directamente persona a persona, físicamente presentes, entonces creemos en Él y nos gloriamos y nos regocijamos. Y aunque nunca le hemos visto, tenemos infinidad de evidencias por tantas vidas cambiadas, tantos milagros producidos. Pedro llegó a ver la gloria del Señor y se la manifestó también. Nosotros, al resistir la prueba por la que pasamos día con día, podemos manifestar de la presencia de Dios. Recuerden, la gloria de Dios o el reino de Dios, mejor dicho, el reino de Dios es donde Dios reina. Y si Dios reina en tu corazón, Dios está en ti, estás viviendo parte del reino de Dios aquí en la tierra. No tienes que esperarte a morir. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y esa vida empieza al momento que tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No necesitas esperarte a morir. Pedro les está hablando naturalmente a los judíos esparcidos y ellos nunca habían visto a Jesús. Pero después de saber de Él, creyeron y le amaron, así como nosotros, y estaban dispuestos a dar su vida por Él. Así como nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque el Espíritu Santo nos hace entender que somos hijos de Dios, porque Él es el que vive en nosotros. Entonces, como nosotros debemos estar firmes como ellos también, entonces con esta firmeza en la fe que obtenemos como fin, la salvación de nuestras almas. Les exhorto a que si no han leído la historia de la iglesia, la lean. Compren un libro de la historia de la iglesia para que vean cómo murieron todos los apóstoles y todos los que siguieron a nuestro Salvador Jesucristo. Infinidad de mártires por la historia que murieron en muertes trágicas sin negar la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Tantos cristianos quemados a la hoguera que simplemente podían salvar sus vidas por cambiar su punto de vista a como lo veía la religión católica o simplemente por decir renegamos de nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 10 al 12 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? La salvación, ellos esperaban al Mesías desde entonces, lo esperaban. Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿El Espíritu de quién? De nuestro Salvador Jesucristo. Y esto es cientos de años atrás, antes de que regresara, antes de que viniera nuestro Salvador Jesucristo en carne y hueso, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas
por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Podemos hacer todo un estudio nomás en estos 3 versículos. Todos los creyentes del Antiguo Testamento sabían de esta salvación que vendría y esperaban al Mesías. Vivían con la esperanza de esa venida del Mesías. Y los profetas escudriñaban las Escrituras para saber y entender los tiempos que indicaba el Espíritu. Pero se fijaron que les mencioné el Espíritu de nuestro Salvador Jesucristo. Este es un buen versículo para que lo tengan presente cuando los testigos de Jehová vengan a predicarles, porque para ellos el Espíritu es una fuerza. Para ellos la doctrina de la Trinidad es una doctrina diabólica. Este es un buen versículo para refutar lo que ellos enseñan. Pero estos hombres no podían reconciliar de cómo las Escrituras decían de cómo el Mesías iba a reinar para siempre y de cómo su reino iba a haber paz verdadera, de cómo el león iba a vivir con la bestia doméstica y andarían juntos, cómo el niño iba a meter su mano a la cueva donde está la serpiente y no le iba a picar, el lobo y el cordero pasarían juntos, así como nos habla Isaías 11, pero también por otro lado, ellos se preguntaban al mismo tiempo y decían, y leían a Isaías 53 y decían, ¿de quién está hablando la Escritura aquí? Donde nos dice que el Mesías iba a sufrir, iba a ser despreciado, iba a ser desechado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, crucificado y muerto. No lo podían entender. ¿Se acuerdan aún? Juan el Bautista desde la cárcel le mandó preguntar, ¿eres tú el Mesías que esperábamos o esperaremos a otro? Ellos no entendían nada de estas cosas porque no era para ellos, era para todos nosotros. Ahora nosotros lo entendemos porque vemos hacia atrás, ya ocurrieron las cosas, entonces nosotros tenemos más evidencia que todos ellos. Y la Escritura dice, las cosas que se escribieron antes son para nosotros, para que veamos y aprendamos de ellas, para que nos sirvan de testimonio. Entonces, esto no era para ellos. En Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora nosotros no tenemos excusa. Muchos de ustedes ya no necesitan traer la Biblia porque ahora ya la tienen en el teléfono. Ya no hay excusa con todos los programas que hay nuevos en la computadora. Todos nosotros que preparamos estudios nos ponemos en la computadora, en el internet y en 2x3 tenemos un montón de información. La ciencia nos ha ayudado entonces, pero que nos sirva para bien y no para mal, no para tomar a la ligera estas cosas. Entonces nosotros entendemos lo que está sucediendo alrededor del mundo, sabemos lo que está por venir, porque ya nos lo dijeron y ya nos dieron pruebas claras. Esto el mundo no lo entiende porque están ciegos a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Pero para ellos es oscuridad, pero para nosotros es luz. Después, más adelante en Daniel 12, del 8 al 9, dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Ustedes no me pueden negar que estamos viendo las señales de las que nos habla la palabra de Dios, de que estamos viviendo en los últimos días. Están sucediendo sucesos ante nuestros propios ojos de las señales palpantes de los últimos días. Jesús dijo en Mateo 24:15, dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Todos nosotros leemos, todos nosotros entendemos.
leemos la palabra de Dios y no entiendo cómo tanta gente se queda sin un crecimiento de sabiduría cuando hay tanta sabiduría en la palabra de Dios. Nosotros entendemos lo que está por venir y sabemos que es verdad, porque nuestro Salvador Jesucristo nos dio la señal palpante. Él dijo, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Dice, les decía a los fariseos, generación adúltera y perversa demanda señal, pero la señal no van a tener sino la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás en la barriga de la ballena o del pez grande 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Entonces sabemos que Él resucitó, o sea, tenemos esa prueba histórica, no nomás son cuentos chinos. Tenemos eso, y además Él nos dijo en Mateo 24:35, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué más pruebas queremos? Entonces, todo esto que nosotros pasamos hoy en día, también los ángeles anhelaban mirar. Y yo creo que ellos también anhelan tener muchas veces nuestro lugar para predicar el evangelio de las buenas nuevas al mundo que nos rodea. Me pregunto cuántas veces el ángel o siente la presencia del Espíritu Santo ustedes cuando están enfrente de una persona que quieren compartir el amor de Dios, el evangelio de las buenas nuevas y dices tú, ¿qué le voy a decir? Ay, no me sé, no me traigo la Biblia y esto. Pero luego, como obra de magia, el Espíritu Santo te empieza a traer a la memoria versículos claves. ¿No será un ángel que te está diciendo al oído? Estas son cosas que los ángeles desean hacer. Proclamar las buenas nuevas del amor de Cristo Jesús, proclamar el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. A veces siento como que me dicen a mí aquí, no les estás poniendo bastante énfasis en lo que Cristo Jesús es, necesitas tener más elocuente, levántalo más, dalo notar más. Y es lo que debemos de hacer todos nosotros cuando hablamos de Cristo Jesús, que la persona de nuestro Salvador Jesucristo sea palpante, sea relumbrante y que se quede notable en las personas cuando hablamos de Él. Que se queden palpante, que vean a nuestro Salvador Jesucristo reflejado en cada uno de nosotros. Por eso para mí, les confieso y les agradezco, es un honor tan grande que no merezco el que ustedes tengan la paciencia y hagan tiempo semana a semana para venir a escuchar lo que Dios ha puesto en mi corazón compartirles. Y también creo que debe ser un honor para todos ustedes, para todos nosotros, el poder testificar de la bendita gracia y del amor tan grande que nuestro Salvador Jesucristo ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, les animo a que compartan las buenas nuevas de la gracia de Dios con quien puedan, con quien Dios ponga enfrente de ustedes, que le hagan saber, soy cristiano porque he puesto mi fe en Cristo Jesús, porque creo en su obra redentora, porque me ha dado el poder del Espíritu Santo. Y les exhorto a que lo hagan donde quiera que estén, que el mundo se dé cuenta que son cristianos. Y poder decir como Pablo, y con esto cerramos, en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito en todo ello. Jesús, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos está cambiando de gloria en gloria, transformándonos más y más a su imagen mismo. Ese es el propósito de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Demos gracias a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor mío, por este estudio. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Haz que encuentre cabida en nuestros corazones, en nuestras mentes.
Y Señor, úsala para que transforme nuestras vidas más y más a la imagen misma de nuestro Salvador Cristo Jesús. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo nos capacite, nos acompañe, nos guíe, nos proteja y esté siempre con nosotros, Santo Dios. Cuídanos, pon un cerco alrededor de cada uno de nosotros para no ir hacia atrás, sino más bien caminar hacia adelante al supremo llamamiento, Santo Dios, que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos la honra, te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, amén.